Enuma, primer canto, escrito por L. Abarca. En aquellos días había gigantes sobre la tierra, y también los hubo después, cuando los hijos de Dios se unieron a las hijas de los hombres, y éstas les engendraron hijos. Testimonio 6. La noche antes de que Lila viajara para iniciar con sus estudios, los tres dejaron la mansión de las Rosas. Mi hermana y Atalía le organizaron una fiesta de despedida a la que Absalón y yo intentamos asistir, pero la orden llegó antes de que pudiéramos escabullirnos. Debíamos regresar a nuestras alcobas. A medianoche él me propuso asaltar los bodegones de vino. Me negué rotundamente. No obstante, aunque intenté ser un digno heredero y seguir con las enseñanzas de mi abuela, terminó por convencerme. Esperamos al toque de queda para escurrirnos por los muros. En medio de tan ardua labor, alguien llamó desde uno de los balcones. «¿A dónde vas?» «Por vino», respondió Absalón. Yo, aún rezando, intentaba regresar mi alma a mi aterrado cuerpo. Nunca sabré si mi reacción fue debido al miedo o porque la vi bajo la luz de la luna. «¿No hay agua para que la transmutes en vino?» Atalía apareció al costado de Lila, con una sonrisa cómplice. «No tenemos fruta. ¿Ustedes tienen?» Me lo comí todo». La voz de Dalila era indiferente. «¿Con quién hablan?» Mi hermana asomó la cabeza. «Con dos arañas violetas colgando de sus telarañas», cantó Lía. «Hermanito, te irás de culo si sigues así por la vida». «Ay, chicos, ¿qué harán ahora?» «Irán por vino». Lila se mordió el labio, pensativa. «¿Me traen una botella de sangría?» «No, mejor los acompaño». «No vayas, es peligroso». Atalía la miró con el ceño fruncido. Lila sonrió como si la advertencia le hiciera gracia. «Tranquilas, iré para que no me roben la cosecha de los Dagda-Valar. Fue arduo cuidar de la resaca de esto sin que nadie se entere. ¿Lo olvidan?» «¿Te vas porque le pedí a Lila que me lea mi suerte en el amor?» chilló mi hermana. ¿De nuevo preguntando por Leónidas Corleone? «Maldito farsante, coquetea con todo lo que tiene falda, consigue lo que quiere, lo usa y lo bota. ¿Es que Mel no aprende?» Rugí. Como yo, Lila levantó una ceja, desencantada. Sabía la razón. Odiaba tanto como nosotros a Leónidas. «Sí quiero, pero también quiero sangría. Que Lía me lea mi suerte en el amor cuando esté macerada. Así será más divertido. ¿Quieren que les traiga algo?» Ellas negaron con la cabeza. Dalila no esperó ni medio segundo. Dibujó un círculo en el aire con la palma de su mano. De repente, una brisa cálida se extendió. Dio un ágil salto. Antes de aterrizar, dibujó una ecuación maltrecha en el aire. Al tocar la tierra, por breves minutos, ésta tomó la textura de un colchón de plumas. Su hermano y yo la seguimos en silencio. Bajo el manto de la noche llegamos a nuestro destino. Ahí, Absalón cantó. «¿Hazlo?» Saqué un cuarzo de agua. Lo tiré y me concentré para que se quedara estático. Hice un círculo de transmutación. Cuando el aire absorbió la humedad del ambiente y la temperatura descendió, Dalila y Absalón tiritaron. En un minuto, una escalera de hielo se transmutó frente a nosotros. «Desperdicio mi numen contigo». Sentí un gran vacío en mi interior. «Practicas tu arte conmigo». Dentro de los enormes bodegones, Absalón sacó de su bolsito Kiabi una botella con grabados de alquimia. Hizo un círculo con las palmas de las manos. Una ráfaga blanquecina sopló entre los árboles y se coló por las rejas de la ventana, acumulándose en su palma como una mancha nebulosa. Al cabo de unos segundos, transmutó una daga de agua y la usó para abrir un agujero en medio del barril. Cuando dio la señal, le lanzó la botella a Dalila. Ella la atrapó en el aire. No dejó caer ni una sola gota del chorro que salió expulsado. El líquido grana cayó con gracia dentro de la botella, provocando una apetecible espuma clara. Un olor a cerezas, uvas y damascos nos invadió. Suspiré. Mi transmutación de estructuras rectas y fórmulas perfectas contrastaba con las de Dalila, que movía las manos y los dedos como el aleteo caprichoso e improvisado de una mariposa. Por su parte, Absalón era Absalón, un pavo real enseñando sus llamativas plumas. Nos dirigimos a la puerta. Los hermanos de fuego estaban contentos con la hazaña, yo aliviado de que no nos hayan pillado con las manos en la masa. Fuera, cuando me disponía a evaporar la escalera de hielo, una silenciosa sombra negra enterró mis botas. Pasó lo que tenía que pasar. «¿Quién anda ahí?» Antes de petrificarnos, Absalón ocultó la botella en su solapa. Oímos los pasos del guarda a unos metros de nosotros. «¿Ustedes? Hace un año que no se metían en problemas. ¿Es que ya olvidaron su última travesura?» El legionario se golpeó la frente con la palma de la mano y miró al cielo. «Pegaron goma dulce en el cabello de Madame Oriana». Nos miró aterrados. «Ella es el látigo de Dios, por Dios». No colaboré en la travesura, pero por protegerlos le dije a mi abuela que quería hacerle una mascarilla para el cabello, para que brille más. «Denme el vino». El guarda estiró la mano. Absalón asintió con una sonrisa ladina, chasqueó los dedos y materializó una botella con un líquido translúcido. El legionario nos miró con desconfianza. Destapó el corcho y olió el contenido.
Es agua tónica. ¿Es que somos menores de edad? Si el cinismo pariera un hijo, este sería Absalón. Negué con la cabeza, entre latoso y aliviado, agradecido de que al menos hubiese perfeccionado su infalible técnica, convertir vino en agua tónica y agua tónica en vino. A falta de pruebas nos dejaron ir. Más adelante, con el simple chasquido de sus dedos, Absalón le devolvió al vino su sabor y consistencia. Bebimos todo hasta quedar atontados. Bajo aquel cielo estrellado, el mundo parecía vasto y lejano, como si nos perteneciera solo a nosotros. En ese momento, él se levantó para orinar. Miré a Dalila. Te voy a extrañar, tartamudeé de pronto. Ella se giró, buscando mi mirada. Sentí una descarga en mi membrana de Azazel. No sé si era el alcohol o la nostalgia, pero sus ojos se desdibujaban en la noche, titilando como purpurina. También lo voy a extrañar, Alteza. Me acerqué, tomé su mano y besé sus muñecas. Allí, 2 cicatrices marcaban su piel a la altura de las venas. Un pecado suyo que tal vez yo podría lavar con mi devoto amor. No, retrocedió. No podía ni quería dejarla ir así. Ella era mi pequeña Lila. Alteza, retrocedió. Yo me quiero despedir bien y también yo. Le envolví con mis brazos. Ella se pegó a mí. Mis Balcanes. Vasco, prefiero no remover heridas. No le escuché. Me perdí en su perfume. Extrañaba su aliento, su respiración. Aferrado a su cuerpo por un instante, sentí que el tiempo no había pasado. Entonces, algo me golpeó en la cabeza. Era una bota. Absalón, con un pie descalzo, se nos acercó como una fiera desquiciada. ¡Desapéguense, par de pulpos! Lila trató de huir. Se decía valiente, pero se volvía gallina ante las rabietas de su hermano. Dalila, cantamos al unísono al pillarla. Por ahí no es, deletreó Absalón, y señaló a una de las torres de palacio. ¿Ves la lámpara de cuarzo amatista que muy amablemente pusieron en la ventana Lía y Mel? Ve en esa dirección. Obediente como pocas veces, se dio media vuelta. Pasó por nuestro lado con las orejas rojas y tomó el camino correcto. Poco a poco su figura desapareció. La capacidad de ubicación de tu hermana apesta, dije. Absalón, aún celoso, me dio un queco en toda la cabeza. A ver pues, coquetín, se pelean, se gritan, no se hablan y lo primero que hacen es sucumbir a la carne. No sucumbimos a la carne. ¿Ah, sí? Por un instante, creí que la voz rasposa de Absalón había roto el hechizo. La luna acababa de desaparecer bajo un manto de nubes plomas que poco a poco cubrieron las estrellas. Eres el río que arrasa todo a su paso sin ponerse a pensar, Vasco. Oye, Dalila no es lo que tú trataste de crear, me señaló. Me enferma que te aproveches porque sabes que nunca te dirá todo lo que lloró por ti luego del intento de suicidio. Lo miré, ofendido. No tenía la culpa en ese asunto. Las decisiones de Lila eran eso, sus decisiones. Juré que nunca me sentiría mal por ello. Te recuerdo que ella pareció comprometida, no yo. El pelinegro tragó saliva y respiró hondo. Era un toro embravecido. Oriana la vendió ese Nefilin, ladró. Créeme, Vasco, llegará el día que Lila extienda sus alas. Ese día se dará cuenta de que ama su libertad más que a ti. No te aferres a ideas ilusas, ya no eres un crío. Mi hermana es una pila de defectos y no es dócil. Solo hacía una excepción contigo, lo sabes. Y por si no te has dado cuenta, tú no eres un príncipe encantado. No metas a Oriana en esto, increpé, cruzándome de brazos. ¿Aún te niegas a recordar? Bien, entonces solo Atalía y yo sabremos lo que fue tener ese zángano en mi mansión. Fue como estar estreñido todo un año. Pateé una rama. Cuando ésta desapareció entre las hojas secas, se puso la bota de mala gana. Atalía lo detesta y yo... Lo miré, girando en su propio eje, como un trompo sin horizonte. Oye, fuera de la horrible dependencia emocional que te dedicaba, Dalila sí te quería, pero la regaste. Lo sabes, si se te acerca, no cometas la estupidez de comer de su mano porque es vengativa. Apretó mi hombro y me miró como si fuera un cadáver. Con corazón de demonio no se juega, mi hermano. Mentir es pecar y el pecado ofende a Dios, decía Oriana. Desde que ellos llegaron mostré interés por Lila. Absalón se dio cuenta desde el minuto 1 y a pesar de su corta edad, también Atalía. Perdón, estaba muy borracho esa vez, admití. Mi voz era miserable. No, jódete. Fruncí los labios. Me lo merecía. Pontius intentó sobrepasarse con mi pequeña Lila. Se sentía con todo el derecho el cabrón, ¿tú qué crees? Rugió. Pero a Talía le quemó la ropa accidentalmente un par de veces, sin mencionar que yo le ponía mierda de céfiro en su pastel de carne. Estallé en carcajadas. Fue la primera vez que mi risa perturbó el rostro frío de Absalón. Tal vez porque juntos disfrutamos el sabor de la venganza. Testimonio 7. Lila y Helena viajaron mediante la columna de Ágata que conducía al Gólgota, junto con otros viajeros dimensionales. Como aún no cumplían la mayoría de edad, no podían usar un portal de geoda, conocidas por ser más privadas y veloces. Además, Lila no sabía leer un mapa terrestre, menos aún uno estelar que le indicara el camino correcto hacia su destino.
Las enormes y firmes ágatas dibujaron ondas antes de convertirse en una especie de gelatina que engulló a los pasajeros. Parpadeé. Cuando abrí los ojos, ella ya no estaba. Ese día el sol dejó de brillar y mis camisas dejaron de oler a su perfume. Palo santo. Siempre fui consciente de que Atalía tenía más motivos que yo para enfermar con la partida de Dalila. La tenía por madre. En su ausencia, comía migajas y se refugiaba en sus libros de teurgia, tal vez en un desesperado intento por revivir la tediosa rutina de su hermana. Para que nadie le dijera nada, decía que se preparaba para los exámenes de admisión del Real San Lázaro. Ese mismo año, mi padre y el profeta de Balán le dieron el honor de tocar la María Angola en la bajada de los Arcontes. Según él, de esa forma, liberaría un poco de su descomunal numen. Así fue como los Aldami Subirats reconocieron que a pesar de su edad, era un prodigio. En las dos coronas empezaron a llamarla el oráculo de Endor. Sin embargo, algo raro pasaba con ella. Cuando se disponía a meditar, casi siempre ocasionaba incendios. Hacía años mi padre le contrató 3 tutores. Ninguno logró ayudarla, hasta que, contra todo pronóstico, el profeta de Balán mandó una carta a la corte y anunció que, por primera vez en su larguísima vida, aceptaría tener una discípula. Así, ella pasó a formar parte de los favoritos del círculo máculo. No obstante, solo el profeta la cultivaría en el arte de la teurgia y le enseñaría a hablar en prístina. Desde siempre mi padre intentó convencer a Atalía para que estudiara taumaturgia, o fuera una lord como Dalila. Sí, claro, cómo no. Atalía solo sabía hacer el oso. La única arma mortal que usaba era el tenedor con el que comía. Decía que quería ser una nazir. Tal vez por eso, cada vez que regresaba con la cara llena de hollín, para animarla, Absalón rezaba: Lía, mi hermosa piromaníaca, descansa e inténtalo de nuevo mañana. En la perseverancia navega la genialidad. Vale, me esforzaré más. La voz de la menor, suave como el fulgor de una estrella, se llenaba de luz. Con el paso del tiempo dejó de incendiar los templos. Su maestro, complacido, le enseñó una técnica de profetización a corto plazo, la cual absorbió como esponja. A sazón de su proeza, mi padre movió sus influencias y convenció al Parlamento para que le permitieran codificar un dígito. Con ello, pudo obtener un espejo de ónix negro, conocido como Eón, un artefacto creado por la corte de Kiev. Este lograba proyectar el holograma de un artista en su negro espejo liso y transmitir su voz con fidelidad. Gracias a ello, los ánimos de Lía mejoraron y recuperó algo de peso. Podía conversar con Lila. Para entonces, Absalón y yo estudiábamos en el Real Santiago de Borgoña y Cádiz. Todas las tardes solía inventar una excusa sórdida para ir con él y quedarme hasta la noche. A lo lejos, husmeaba el holograma de Dalila. Él no me reclamaba por hacer eso. Atalía sí. A pesar de tener agregado su dígito en mi ON, nunca la llamé. Tampoco le escribí. Me hacía ovillo en el sofá de la sala, viendo a Absalón quitarle el aparato a Atalía para sacarle la lengua a Dalila. Le recordaba que debía comer, dormir y, por supuesto, que no anduviera robando libros de la sección prohibida de la biblioteca. Al final, le mandaba saludos a una tal Zafira Arias Maldonado. Dalila solía defenderse. No robo, solo se me quedó la costumbre de tener todos los libros a mi disposición. Los llevo sin darme cuenta. Luego de una larga charla, Atalía me hacía ojos. Yo fingía demencia. Vasco nos vino a visitar de nuevo, comentaba. Te manda saludos. Los primeros años, Dalila contestaba con un gracias que pasó de amable a irritable. Al final, dejó de responder. Oye, si no le dices nada, dará por terminado lo vuestro. Decide bien. Atalía me jalaba de las orejas. ¿Por? Silbaba Absalón con una mazorca de maíz en la mano. Dalila no tiene la obligación de esperar a nadie. Está mejor sin él. Hizo nuevas amigas y me consiguió una novia hermosa. Además, desde que Oriana no la controla, volvió a ser la de antes. Aunque él había cambiado de opinión con respecto a mi relación con su hermana, no terminamos nuestra hermandad. Pero siempre que le escuchaba decir eso, me marchaba azotando la puerta. Aunque admito que terminaba recayendo. Cuando necesitaba escucharla de nuevo, repetía la misma rutina. Era como una droga. Recuerda, Lía, amaba su voz. No hagas el bien ni el mal, solo haz lo correcto. Eres como todos, pero no temas pensar diferente. Esa era la educación que Dalila impartía como si fuera su madre. Atalía repetía sus palabras como si fuera su eco. Tal vez por esa razón creció siendo tan vanidosa. Pese a sus caídas, se levantaba, imponente, como el universo luego de colisionar. Cuando cumplimos la mayoría de edad y nos graduamos del Real Santiago, Absalón y yo aplicamos como aspirantes de la corte. Al ser el titular y yo príncipe, fuimos aceptados en el complejo académico de la Nueva Atlantis. Preparamos nuestras maletas a la velocidad de un rayo. Mientras hablábamos por Eón, metíamos nuestra ropa y libros como si nuestra vida dependiese de salir de Borgoña y Cádiz. La felicidad le robaba el protagonismo a la luna. Queríamos comernos el mundo. Alejandría debía ser el inicio de todo. Las fiestas que se llevaban a cabo en su ágora nos eran irresistibles.
La algarabía murió cuando Lía, con sus largos cabellos negros pegados al rostro por las lágrimas, me dijo: «Óyeme, aún estás a tiempo, Vasco, por favor decide bien». Nunca entendí sus súplicas, lo admito. Solo sé que me dolió dejarla junto a mi hermana. Ambas estaban custodiadas por el profeta de Balaam, quien le juró a Absalón que cuidaría de la menor y haría de ella la mejor teurga de la historia. Antes de partir, Oriana me llevó a un callejón, sacó un pequeño cofre y con manos temblorosas me entregó un dije de tiamita. Frotó su pecho y ahogó sus lágrimas. Nunca la había visto así. «Ayumi, paz de forda, sheiklesh lesat melangni, zemirolesh kokabel». Me estrujó en sus brazos y besó mi frente. Yo respondí el abrazo, perdiéndome en la suavidad de su terciopelo rosa. «Todo cuanto hice fue en nombre de Dios, para que Él haga de ti un gran rey». Se secó las lágrimas. «Sabá, mihmero, gimsem, oshanti». Besé su frente. Aquella despedida me confirmó que Oriana era una santa. Todo lo que decía era por amor. Ella quería lo mejor para mí. Por lo mismo, decidí en pleno uso de mis facultades mentales que seguiría su senda hasta el final, sin contradecirla. Testimonio 8. En mi primer año de estudios superiores conocí a la arcana más deseada de la corte, Azul Celeste. Pese a ser mayor a diferencia del resto de aspirantes del Círculo de Plata, la rubia llevaba con orgullo el cabello corto. Me sorprendía al ver cómo su uniforme plomo realzaba la gracia de su espigada figura y avivaba sus ojos, tan profundos como el océano. Era la hija de una secta de cátaros, los cuales, luego de las guerras seculares, estaban por extinguirse. Absalón me la presentó y preguntó si podíamos hospedarla en el palacete que mi padre compró para nuestra estancia. Era una de las amigas de Dalila. En un principio no accedí. Me sentiría incómodo si trae pretendientes a casa, admití, sabiendo que flor como esa atraía abejas, moscas y moscardones. «Prefiero la compañía de las damas, no de los principitos como tú», espetó ella sin vacilar. Me congelé, no por el tipo de amor que profesaba, sino porque su voz era una navaja que cortaba sin piedad, en contraste con su delicado porte. Enseguida supe que no me gustaban las chicas como ella, desafiantes y pedantes. No obstante, interesado por saber más de Dalila, la dejé quedarse. Azul no me dirigía la palabra, y si lo hacía, era para burlarse de mí. Sin embargo, Absalón incluso le daba de comer a la boca. Una tarde, después de salir con una amiga, los encontré tendidos en la alfombra. Acababan de hablar con Dalila y Atalía. «Ay, creo que le está empezando a gustar Salmacis», comentó Azul, devolviéndole león a Absalón. «Deja de creer y hazte la idea de que tendré por cuñada a Salmacis». Sentí un nudo en el estómago, una sensación que no supe nombrar, pero que se aferró a mí como una maldición. Lila ojialegre, imposible siendo tan asocial. Por celos antes que por conocimiento, indagué sobre la tal Salmacis. Nunca supe qué era. Formó parte de la casta de los cátaros, pero le echaron porque era dama, pero vestía como varón, o era varón, pero se vestía como una dama. Nadie sabía el secreto de su sexo. Lo peor era que tampoco sabían si era alquimista o taumaturga, mucho menos cómo había logrado conformar una trinidad, una de las formaciones más importantes del Círculo de Plata. Junto a Lord Miranda y Lord Montserrat, integraba la exclusiva lista de sagradas de Lord Anna. Y lo peor, ni siquiera tenía un nombre real. Solo Dios sabía por qué le decían Salmacis. No lo voy a negar. Esa noche me picó la mano y le escribí a Lila una carta que nunca envié. El resto del semestre escuché a Azul contar acerca de las ocurrencias de Dalila. Cada que finalizaba una anécdota, me miraba como si de repente me hubiera salido otra cabeza. ¿Acabo de escribir a un egregor? ¿Por qué tan sorprendido? Estoy hablando de alguien que dices conocer muy bien. Dejé el tungsteno al costado del matraz y puse mis manos sobre la mesa. Ella nunca haría nada de lo que dices. Mi pequeña Lila es una dama. Tú describes una ramera, a una lunática. Antes de que el puño de Azul rompa mi quijada, Absalón se interpuso. Los ojos de la rubia eran un océano de olas violentas. Yo, el risco a punto de ser devorado por la tormenta. Que no sea como tú quieres no significa que no sea una dama. Lávate la maldita boca, marrano cretino. Nunca entendí por qué mi pequeña Lila se hizo amiga de Azul. Pese a ser amable, no hablaba con mucha gente. Absalón debía ayudarle con sus conquistas, porque de verdad era torpe. Para variar, huyó de casa a los 13 años. Tal vez por eso no tenía filtro y pecaba de odiosa. «No entiendo por qué dejas que Lila se junte con ella. Es mala influencia». Me quejé una tarde de caluroso verano en la que me tomé 3 botellas de vino. «Es intensa, no lo niego». Absalón me quitó la última botella. Detesta a todos los que lastimaron a mi hermana y Elena porque pasó por mucho y ambas la ayudaron bastante. Para Azul, ellas son su familia. Después de otra acalorada discusión en la que Azul me pateó en las bolas y yo le rompí la nariz, intentamos llevar la fiesta en paz.
Al día siguiente asistimos a clases de protocolos de la corte con una pinta lamentable. Sin dejar de mirarnos, el precepto le mostró a la clase un cofre rebosante de joyas. Luego preguntó: ¿qué es un dije peregrino? Azul, con el rostro aún inflamado por el coágulo de sangre que le congelé en las fosas nasales, respondió: un dije peregrino es la bitácora de un artista definitivo, la esencia de su alma y el trayecto de su vida. El dolor de mi pelvis fue opacada por el brillo hipnótico del cofre, de cuarzo, ópalo, marfil, turquesa o jade, envueltos en filigranas de plata o botellitas de cristal, rudimentarios o con la forma de flores, gotas, quimeras o animales, colgando de hilos de seda, oro, cuero, tejidos panchang. Nada de eso importaba. Todos los dijes desprendían un poder sin igual. Satisfecho con la respuesta, el maestro afirmó: en verdad les digo, solo obtendrán esta joya los que sean admitidos en la corte. No miento al decir que los admitidos se cuentan con los dedos de las dos manos. Este dije significa jurar en nombre de Dios y su único Hijo. El profeta así lo ha escrito, y lo que es en el cielo es en aljiba. Clavé mis ojos en el dije peregrino de Borgoña y Cádiz, un cuarzo amatista que tenía la forma de una gota. Al tocarlo, mis dedos se enredaron en sus filigranas doradas y mi tacto fue envuelto por el aroma de la uva Borgoña. A su costado, el dije de un taumaturgo era idéntico al del alquimista. Respetaba las heráldicas y el color de las dinastías más importantes de la corte. Solo el dije peregrino de un teurgo era distinto. Según el Levítico, debía tener la forma de un ojo o el grabado de un ojo en su base. Obtener cualquiera de ellos significaba alcanzar la gloria. Y no era secreto para nadie que yo estaba hambriento de gloria, poder y fe.